ya estamos con todo. 3-2. De Culiacán a Buenos Aires hay 8.330 kilómetros de distancia. A México y Argentina nos separan al menos 6 países sin contar, como ustedes ya lo saben, con Uruguay. Esta mexicana y ese argentino somos diferentes en un montón de cosas, pero hay algo que nos une durísimo. Los dos creemos que todo lo que sale de nuestra boca merece ser escuchado. Y por eso estamos hoy aquí, para contarles de los héroes, las heroínas, los momentos populares y los villanos a 8.000 kilómetros de distancia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carolina Hernández. Y yo soy vasco y siempre me olvido de comentarlo, pero me da mucha risa que al no nombrar a Uruguay, nombramos a Uruguay. Es el único que nombramos de todos. O sea, los uruguayos, los 3 uruguayos que nos siguen mandan mensajes quejándose. ¿Y qué tienen para decir Ecuador, Colombia? Que esos sí están. Todo Centroamérica y no los nombramos. O sea, pero nunca ha habido nadie, ningún ecuatoriano, ninguna colombiana, nadie que nos haya... Entonces, también ustedes, Centroamérica, sí. Pónganse pilas. Pónganse pilas, claro. Hasta hicimos episodio de una costarricense que no los quería mucho, pero lo hicimos y nada, exacto, no dijeron nada. Entonces, bueno, entonces, ahí seguiremos nombrando Uruguay. Tienes que reconocerle. Oye, los pájaros tienen un escándalo, tienen un comedero los pájaros aquí en mi jardín. Y son unos seres indeseables y peleoneros. Pelean muy cabrón. Tienen un comedero bastante considerable y como quiera entran y se pelean. Tienen un escándalo ahorita porque uno no deja que coma el otro. Se escucha, pero no molesta. No molesta para nada. Pájaros, pero bueno, ya no les voy a poner comida. Luego salgo como señora a regañarlos. ¡Ey, no se estén peleando! Y los corro. Pero bueno, oigan, hoy vamos a hablar de un personaje que surgió justo porque hablábamos de otro. Es decir, en el episodio anterior, si no lo han ido a ver, vayan a ver por favor a María Bonita, María del Alma. Y Tita, ¿cómo se apellida? Tita Merelo. Merelo, que hablamos en el episodio pasado. Y justo surgió ahí este personaje que vamos a hablar ahora, el mío, y ya Vasco encontró su par, pero surgió porque tuvieron una relación bastante interesante. Pero vamos ahí, que voy a contarles y no les voy a decir hasta que lleguemos a su nombre. Nació con la luna de plata y con el alma de pirata. Nació rumbero y jarocho, pero al parecer lejos de Veracruz. Se llamaba Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino. Wow. Ajá. Todo ese nombre tenía y no se sabe exactamente ni dónde ni cuándo nació. Ese es uno de los misterios que envuelven su vida, uno de los tantos misterios que envuelven su vida y que él mismo se encargó de alimentar para construir su propio mito. Oficialmente, Agustín Lara, el flaco de oro de quien vamos a hablar ahora, nació el 30 de octubre de 1897 en la Ciudad de México, en la calle Hidalgo, en pleno barrio del Carmen. Sin embargo, él siempre dijo que había nacido el 1 de octubre de 1900 en Tlacotalpan, Veracruz, una ciudad que siempre llevó en el corazón y que incluso aparece como su lugar de nacimiento en algunas biografías y placas conmemorativas. La confusión no es del todo fortuita. Su familia tenía raíces veracruzanas y Lara, con su gusto por el regionalismo poético y el Caribe romántico, adoptó a Tlacotalpan como un símbolo de identidad artística más que como un dato biográfico. Incluso llegó a decir en entrevistas cuando le preguntaban, oiga, ¿y entonces en dónde nació? Decía, donde la nostalgia tiene olor a caña y el río canta boleros. Todo muy Lara, más lírico que exacto. Su padre, Joaquín Lara, fue un estricto militar y su madre, María Aguirre, una mujer delicada y melancólica que al parecer murió joven cuando él y sus hermanos eran muy niños. Digo al parecer porque es que hay muy poca información sobre ella. Lo que sí es que Agustín no tuvo una infancia cálida o estable. Algunas historias dicen que su padre los abandonó y que vivió en un internado en donde tocaba el piano a escondidas de las religiosas. Otras versiones apuntan a que escapó de su casa a los 12 años para tocar el piano a escondidas y ayudar a la manutención de su hogar. Lo que es un hecho es que la música es la única constante en esas historias. Hay una anécdota que cuenta que cuando era muy pequeño su hermana lo llevó a un prostíbulo en el centro de la ciudad para que escuchara a una pianista que a él le fascinaba. Ese piano tocado con esos dedos ágiles en ese ambiente cargado de humo y de risas fue su primer amor. Ahí, dijo él, supe que la música era mi vida.
En 1910, cuando en México estalló la revolución, Lara era una adolescente y su relación con ese evento también está teñida un poco de mito y de anécdotas a medias. Se dice que aunque no fue un combatiente como tal, sí vivió de cerca sus efectos y participó en ese periodo de forma indirecta y a veces hasta anecdótica. Cuentan que cuando tenía unos 15 años, Lara fue voluntario en un hospital militar donde trabajaba su padre como médico y algunos aseguran que allí, rodeado de heridos, pólvora y caos, aprendió sobre la fragilidad de la vida y el valor de las emociones verdaderas, ingredientes que han sido esenciales para su obra posterior. Hay versiones que dicen que incluso acompañaba a los soldados heridos con su música, tocando el piano en salas improvisadas como una especie de consuelo sonoro. Nadie sabe si es verdad o no, porque hay mucha información muy inconexa, pero son anécdotas que se forjaron alrededor de él. Hay otra anécdota, de esas que rozan la leyenda, que cuentan que en una ocasión robó el uniforme de un militar para poderse mover en libertad por la ciudad y que poco a poco fue caminando por todos los espacios y que casi lo fusilan porque creían que era un espía. Esas historias nunca fueron confirmadas del todo, pero en el caso de Lara, la verdad y la ficción siempre convivieron en armonía como si fueran los versos de su propia canción y de su propio mito que él se empeñó en construir. Lo que sí es cierto es que en esa época se marcó una visión muy, muy particular del país porque entendió la brutalidad, la pérdida, la violencia, pero también el heroísmo cotidiano. Más adelante su música se volvería un contrapunto suave y emocional a una época históricamente muy ruda. Mientras la revolución intentaba definir y redefinir al país con las armas, Lara intentaba hacerlo mediante el piano y las metáforas. Los libros que hablaban de batallas y entonces él hablaba de ausencias. Unos recordaban los disparos y él recordaba el silencio que queda después. Agustín Lara comenzó a ganarse la vida como pianista en los prostíbulos y bares de mala muerte en la capital mexicana. Entre los años 1915 y 1920, su lugar de trabajo más emblemático fue el cabaret de El Salón México, una mezcla de prostíbulo y pista de baile donde lo mismo se escuchaba danzón que tangos. Allí Lara empezó a desarrollar su estilo propio, romántico, dramático, pero lleno de matices urbanos y populares, con influencias de la música cubana, española y por supuesto la música argentina que ya se escuchaba en esos ambientes. Tocaba para gente que vivía al límite, soldados, prostitutas, poetas rotos, poetas rotos y políticos de madrugada. Y ese contacto con la noche, con las pasiones sin filtro, nutrió su capacidad de escribir letras que llegaban al hueso. Su primera canción famosa fue Imposible, pero pronto llegarían otras que lo elevarían al estatus de leyenda. Solamente una vez, Veracruz, María Bonita, Piensa en mí, Noche de Rondas, todas esas son canciones que alguna vez seguramente has escuchado. Cada una de ellas era una especie de carta no enviada, un retrato muy emocional que parecía haber sido escrita directamente para quien lo escuchaba. El verdadero salto llegó en los años 20, cuando la radio comenzó a despegar en México y con ella la necesidad de contar con músicos que compusieran piezas para los programas en vivo. Agustín Lara comenzó a trabajar en la estación XCW, una de las más importantes del país, y ahí se convirtió en figura habitual del programa La Hora Azul, un espacio dedicado a la música romántica, que ese fue el que escuchó María Félix, que platicamos en el episodio anterior. Fue ahí donde sus boleros empezaron a llegar a oídos de todo México y ya no era solo el músico de los cabaret, ahora su voz y sus canciones llegaban hasta los hogares. La radio le dio proyección nacional y su estilo elegante y sentimental encajaba muy bien con un país que salía de la revolución y que empezaba a soñar con el cine, con el amor y con la modernidad. En paralelo, comenzó a escribir canciones para películas mexicanas e incluso actuó en algunas. El cine nacional aún no estaba en la época dorada, pero Lara ya marcaba el tono emocional que luego definiría a toda una generación de películas rancheras y melodramáticas. En los años entre los 30 y los 40, Agustín Lara ya era una figura internacional. Sus canciones llegaron a Cuba, Argentina, Colombia y luego cruzaron el Atlántico hacia España. Sus canciones, que no él, que no siempre viajó. Fue tal su impacto en este país, en España, que el dictador Francisco Franco, a petición popular, le otorgó una casa en Granada en agradecimiento a esa canción que se llama Granada, Tierra Soñada por Dios, que
se convirtió en un himno no oficial de la ciudad andaluza. Pero Lara nunca pisó Granada, nunca conoció esa ciudad, escribió la canción solamente con la versión idealizada que tenía de España y con la pasión y el misticismo que siempre lo caracterizó. La gente creía que tenía raíces españolas, pero también era parte del mito. Lara no desmentía a nadie, lo que le decía sí. Su música tenía ese poder, hacía sentir que les pertenecía a todos. Cuentan que Lara tenía una personalidad muy compleja. Era egocéntrico, exagerado, sensible hasta la lágrima, pero también un hombre de códigos y, como ya lo vimos en el episodio de María Félix, también podía llegar a ser un poco violento. Su carácter era muy volátil y la vida nocturna lo llevó a frecuentar bares y cabarets donde a veces se metía en problemas. Lara tenía una cicatriz en la mejilla que era muy característica y era fruto de un altercado con una mujer en un burdel y se convirtió también en parte de su mito. Él decía, esta es la marca de mi verdad. Detrás de eso estaba una fachada de galán y de bohemio, pero también sufría. La muerte de su madre, a quien adoraba, lo sumió en una depresión que se reflejó en canciones como Amor de mis amores, donde el dolor y la nostalgia se entrelazan. Lara amaba el drama, la teatralidad y el arte del gesto. Era muy gesticuloso, se maquillaba discretamente, usaba trajes impecables y siempre hablaba como si estuviera en un escenario. Pero detrás de ese aire de dandy intocable también se escondía un hombre que había sido herido por la vida desde muy temprano y que solo encontraba consuelo en el arte. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Esa canción es una plegaria que parece venir de alguien que aprendió desde muy joven el abandono emocional. La experiencia de haber crecido en internados fríos o abandonado de su padre quedó grabada profundamente en su carácter. Piensa en mí, cuando llores, piensa en mí. No es solo una canción de amor, es también el lamento de un niño abandonado que necesitaba que lo quisieran. Ese deseo desesperado de ser recordado, incluso cuando ya no estuviera presente, es una constante que aparece en casi todas sus canciones. Dicen que por eso escribió y decía que había nacido en Veracruz, porque eso le permitía crear un hogar ideal al que nunca perteneció. Era su versión de ese hogar, dulce hogar que nunca tuvo. Lo que sí tuvo fue muchas esposas. Agustín se casó 7 veces, o por lo menos tuvo 7 relaciones que fueron así como conocidas. La más famosa, por supuesto, la de María Félix, que ella siempre lo llamó mi mejor esposo, y él nunca dejó de escribir para ella. Esther Rivas fue su primera esposa, la esposa silenciosa. Es la primera esposa legal mucho antes de ser famoso. Ella era una joven pianista y cantante con quien Agustín compartía la bohemia y las penurias. Tuvieron un hijo que murió pocos meses después y eso fracturó para siempre la relación. Luego llegó Yolanda Gascón, que estuvo con él más de una década. Algunas dicen que fue su verdadero pilar emocional. Luego estuvo Rosa Carmina, una rumbera cubana, que algunos la incluyen como su esposa, aunque ella lo negaba. Ella negaba que se habían casado legalmente, pero sí tuvieron una relación muy intensa y muy mediática. Ella decía, Agustín no sabe amar sin dramatismo, ama como la música, con celos, con silencios y con gritos. Luego llegó Vianney Larraga, que fue su última esposa legal, o casi, porque estábamos ahí, pero porque Vianney era una joven cantante de 40 años menor que él. El matrimonio generó mucha polémica, no solo por la diferencia de edad, sino porque muchos vieron a esto como un gesto desesperado de Lara por aferrarse a la juventud. Pero para aferrarse a la juventud llegó Rocío Durán, a quien habían adoptado, como lo contamos en aquel episodio, aunque se dice que no legalmente. Es decir, dicen que solo la adoptaron, la acogieron en su casa, pero que no había un papel legal, pero digo, al final de cuentas, pecata. El Woody Allen mexicano. Ajá, porque es como, al final ahí vivía con ella, con María Félix. Igual que Woody Allen. Exacto, y no es que necesitaran el papel, sino que ahí estaban haciendo familia. Y bueno, con esta persona, con Vianney, eventualmente se casa después de divorciarse de María Félix. Y María decía, y lo dijimos en el programa anterior, decía que era como una especie de venganza para ella, ¿no? Por la relación. Vianney en algún momento, Rocío Durán en algún momento dice, lo amé como se ama lo que no debe amarse, y por lo demás, lo amé y mucho. O sea, no dijo nada tampoco. Pero bueno, volvamos a los 40, cuando en pleno auge de su fama y del cine de oro, que ya estaba muy, muy fuerte en México, Agustín Lara fue enviado a Argentina como representante cultural de México y era como parte de una gira artística organizada con el apoyo del gobierno. El objetivo era fortalecer los lazos entre las dos naciones y su presencia en Buenos Aires causó tanto furor que los argentinos lo empezaron a nombrar como el Gardel mexicano, lo cual en un país
como Argentina, con Gardel siendo prácticamente un santo, pues no era poca cosa. Agustín, fiel a su Gardel, que era estilo, francés, recordémoslo siempre, y lo dijimos en el primer lo episodio. dijimos ahí, No entonces importa no le qué importaba. paisito se lo quiera atribuir, Gardel era francés, recordémoslo siempre. Entonces, Lara era más argentino que Gardel, al parecer. Siempre estuvo, dicen que Gardel, digo que Agustín, cuando las entrevistas que le hacían, siempre respondía con frases así como muy provocadoras y nunca contestaba claro, y le dijeron que si Gardel viviera, le compondría un bolero para que dejara de cantar esos tangos tristes. Él decía una vez, ¿no? Si Gardel viviera, yo le compondría un bolero. Siempre estaba a medio camino entre la arrogancia y la picardía. Después de su gira, Agustín Lara fue nombrado embajador cultural de México por el entonces presidente Miguel Alemán, para que fuera el enlace entre Argentina. Lara no era un técnico riguroso, no era un académico, de hecho nunca aprendió a leer partituras, decía que le parecían caquitas de mosca. Él era un compositor de oído. Su música tiene un aroma inconfundible porque es una mezcla de tango y una de zarzuela y de bolero y de sentimiento mexicano. Convirtió el dolor en arte. La muerte de Agustín Lara el 6 de noviembre de 1970 fue tan teatral y tan dramática como su vida. En los últimos años, su estilo desbordado, porque había fumado muchísimo y alcohol y noches de sin dormir y las rondas y tal, habían dejado huella. Sufría de un enfisema pulmonar, una afección respiratoria grave que lo obligaba a vivir prácticamente conectado a un tanque de oxígeno. También tenía insuficiencia renal y problemas cardíacos. Aún así, se negaba a desaparecer en silencio. Seguía apareciendo en televisión, dando entrevistas con la voz entrecortada, diciendo frases como yo no he sido feliz, pero he sido intensamente vivido. Murió a los 73 años en su casa en Ciudad de México y su partida marcó el final de una era con el cierre del telón para uno de los personajes más complejos y más entrañables de la historia cultural de México. Su muerte fue un acontecimiento nacional. El presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó funerales con honores de Estado, un privilegio reservado para muy pocos. Fue velado en Palacio de Bellas Artes y muchas personas llegaron ahí. El ataúd era blanco, cubierto de rosas y muchas viudas fueron a llorar, las oficiales y las no oficiales. Y sonaba obviamente solamente una vez y noches de ronda. Sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón de Dolores en la Ciudad de México y dicen que Agustín a lo único que le tenía miedo no era a morirse, sino al olvido. Y por fortuna, ese aún no llega. Se fue Agustín Lara. Muy bueno, me encantó. Quedó larguísimo ahora que lo veo. ¿No? No, para nada. ¿No te No pareció? llegamos a los 20 todavía y habíamos grabado contenido Mira, exclusivo sentí para que... los Patreons. Si ustedes son Patreons, quedó contenido exclusivo y todavía no vamos 20 minutos de grabación. No, de hecho sentí que estabas leyendo demasiado rápido, pero Sí, estaba... porque empecé a ver el Pero texto no, que estaba venía muy bien, largo. muy bien, me gustó un montón. Agustín Lara, mi abuelo lo amaba, que amaba a Gardel profundamente, mi abuelo, y que no quería tanto a este personaje que voy a contar yo ahora en un rato, aunque le gustaban mucho sus tangos, porque es imposible que no gusten, pero no lo quería porque era peronista y mi abuelo era profundamente antiperonista. Pero antes, algunas similitudes que vamos a ver. La radio, yo te voy dejando la radio que fue muy importante para mi personaje, el ser actor también, aunque no fuera su rol principal. Sí. Una duda, ¿por qué no viajaba? ¿Qué le pasaba? No, nunca hubo como el interés Porque genuino. Argentina sí vino, pero no fue a España. Sí, ¿Por pero qué? no fue a España, como que no era un interés genuino. Y hay una cosa que dejé fuera, pero que me parece también interesante, que como componía de oído, hubo una vez o un mito alrededor de que él no escribía sus canciones, que se las componían, ¿no? Pero una de las esposas, una de las 7 esposas, explicó que lo que hacía es que él tarareaba una canción, la inventaba y luego contrataba a un compositor o a una persona que supiera y se la tarareaba Eso para es lo que que le hacía escribiera. Gardel, lo contamos en el primer episodio. Sí, Gardel sí, sí. tampoco sabía leer música, silbaba o hacía o rasgaba penitas en la guitarra las canciones y alguien más le ponía, porque Eso Gardel es no lo que escribía decía. letras, las letras esas maravillosas de Gardel las escribía Lepera, él escribía la música nada más, así que ahí había esa similitud entre Gardel y nuestro personaje que deben haber encontrado cuando le decían el Gardel mexicano. Me encantó, muy, muy linda historia, no sabía tantas cosas. Me impresiona que se haya casado 7 veces. Era bastante feo el guacho. Bastante. Bastante feo. Pero fíjate, era bastante.
ahí creo que se confirma una vez más, porque ni siquiera es que tuviera tanto dinero, para que ni digan que es como se casaban por dinero, se casaban por esta elocuencia, por esta Sí, sí, forma, claro, por era este estilo de profundamente ser. seductor. Sí, 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 sí. Qué lindo. Bueno, yo te voy a contar de otro bastante feo, muy brillante, un personaje que lo han llamado el hombre que le puso la letra al desencanto. Era un poco lo contrario de Lara, en el sentido de que nunca hubo nada positivo en las letras de mi personaje de Discépolo, Enrique Santos Discépolo. Voy a empezar leyéndote uno de sus tangos más famosos. Discépolo no se consideraba músico, era un poeta. Y a su poesía se le ponía música. Tampoco escribió tanto, ahora lo voy a contar, pero voy a empezar con una que a mí me encanta y es muy negativa. Voy a leer solo un poquito y voy a ir traduciendo, porque siendo tango está bien, bien escrita en el idioma del tango, ¿no? Cuando la suerte que es grela, que quiere decir jodida, fallando y fallando, te largue parao, o sea, te deje sin nada. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo, desesperado, cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer secándose al sol, que es lo más bajo, la yerba del mate, volver a usarla, dejarla secando al sol para poder volver a usarla al día siguiente. O sea, ni yerba de ayer secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, o sea, rompas los zapatos, buscando ese mango, ese billete que te haga morfar, que te haga comer, la indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, o sea, andate para allá. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Así vivió Santos Discépolo. Era un punk de la década del 20, un emo de la década del 20. Hay nombres que no necesitan apellido, y uno de ellos es Discepolín. A cualquiera que le digas Discepolín en la Argentina, vas a ver que es el autor de Cambalache y muchas maravillas más. La historia no le ahorró esas formalidades de tener nombre, porque no solo se llamaba Enrique, sino que se llamaba Enrique Santos Discépolo, y su voz, siempre irónica y dolida, se ha vuelto parte del inconsciente colectivo argentino. Fue el que dijo: ¿qué querés con el hambre que tenés? El que escribió El alma está de fiesta mientras el país se desmoronaba, el que retrató con precisión quirúrgica la caída del siglo XIX y los escombros que fue el siglo XX. No solo fue un letrista de tangos ni un dramaturgo muy lúcido, fue sobre todo la conciencia cultural de un sector de la sociedad muy grande. Supo ver, cuando nos decían que Argentina era una potencia económica mundial antes que nadie, supo ver que todo eso era fachada y que todo se caía. Muchos le criticaban que él escribía sobre la pobreza cuando lo que se mostraba era riqueza, pero la pobreza estaba y después apareció. Pero también supo ver que el tango no era música para bailar, sino un modo de narrar el fracaso, la injusticia y la esperanza herida. Y lo hizo siempre desde la contradicción, porteño, existencialista, cínico, sentimental, lúcido y muy, muy frágil. Le cantó a la trampa, a la miseria moral, a la derrota, a la infidelidad, pero también a su vez fue profundamente creyente que podía haber un proyecto de país y dejó gran parte de su popularidad y de su fama y del amor de la gente que lo quería en apoyar ese proyecto de país. Se bancó todo ese costo, por decirlo en voz alta. Y eso, uno esté de acuerdo o no, hay que respetarlo. Nació un 27 de marzo de 1901 en una casa muy modesta en el barrio de Valvanera, que es por el centro de Buenos Aires. Segundo hijo de un matrimonio, por supuesto, de italianos. Su padre, Santos Discépolo, era un músico napolitano y su madre, Luisa De Lucci, una ama de casa. A los 5 años, como todos los personajes de 8.000 kilómetros, quedó huérfano, en este caso de madre, y a los 9 de padre. Ya tiene que venir el corsario, ¿no? Sí. Ya urge. Sí, sí, tiene que contar una infancia. La orfandad no fue solo emocional, fue material, concreta y muy brutal. La muerte lo dejó a él y a su hermano Armando, 12 años mayor y uno de los más grandes dramaturgos de la Argentina, a merced de una ciudad que no perdonaba, ni perdona todavía hoy, la debilidad.
Armando se hizo cargo de Enrique. Lo llevó a vivir con él, lo educó como pudo y le abrió las puertas del mundo artístico. Pero nunca tuvieron una relación fácil. Armando era severo, exigente, escéptico. En cambio, Enrique era frágil, muy curioso y con una sensibilidad que desbordaba los moldes familiares. Desde muy chico demostró una inclinación por la poesía, por el lenguaje y por la gestualidad teatral. Aprendió a tocar el violín, se fascinó con la poesía popular y tenía oído absoluto para escuchar el ritmo social de la calle. Creció en un ambiente donde la cultura era un lujo al que había que aferrarse con uñas y dientes. Tuvo muy poca educación formal, abandonó los estudios secundarios apenas comenzarlo y empezó a trabajar en lo que podía. Fue ayudante de librería, cronista ocasional de medios de comunicación, actor de reparto y mientras tanto escribía. Publicaba obras breves en colaboración con su hermano Armando que retrataban la vida de los sectores bajos de la ciudad con una mezcla de humor negro y mucha ternura. Estaba entre el teatro, la poesía, la música, intentando encontrar. A los 24 años escribió uno de esos tangos hermosos que solo pueden ser de Discépolo, que uno los escucha y sabe que son de él, que se llama Esta noche me emborracho. Fue grabado por Azucena Maizani y se convirtió en un éxito inmediato. Así apareció por primera vez su marca indeleble. El lunfardo, este idioma del tango que yo les decía y que tuve que traducir, que todos los porteños sabemos traducir, pero sus tangos también tenían la desesperación, la burla, la tragedia, una risa amarga y a su vez mucha compasión siempre por el que cae. Esa carrera que lo llevaría a ser uno de los poetas más grandes de la Argentina en el siglo XX. Enrique Santos Discépolo emergió como una voz capaz de captar con una precisión muy quirúrgica el tono del desconcierto que implicaba esa década del 30 y del 20, en la cual aparecía muchísimo dinero en Argentina, la gente del campo era cada vez más rica, pero a su vez había mucha pobreza y desigualdad. En una Argentina entonces que estaba marcada por las crisis políticas y las mutaciones sociales, porque había mucho dinero del campo, pero a la vez mucha pobreza de quienes trabajaban y quienes venían del campo a las ciudades, empezaba la democracia. Recién en 1916 se había podido votar de manera universal, secreta y obligatoria. Discépolo emergía como la voz capaz de captar con una precisión quirúrgica el tono de ese desconcierto. Se veía a los militares con ganas de tirar abajo al gobierno democrático de Irigoyen, lo cual lograron en el 30. Se empezaba a aparecer lo que iba a ser ese gobierno dictatorial previo al peronismo, en lo que se conoce en la Argentina como la década infame, con fraude electoral, con corrupción institucional, con represión al sindicalismo. Todo eso parecía que iba a ocurrir, empezaba a verse y Discépolo escribía en ese contexto. Sus tangos no eran un boletín político, sino un acto poético con consecuencias morales. Gira Gira, el que leía al principio, ese que habla del abandono, lo escribió en 1930, en plena caída de la economía por el crack del 29, cuando el desempleo y el hambre golpeaban a la clase media y al trabajador urbano. Ese estribillo que dice, cuando la suerte te deje parado, te deje solo, no era solo una advertencia existencial, era la expresión de la intemperie social, cuando el sistema te da la espalda, no hay amigos, no hay consuelo, no hay redención. Un tango absolutamente sin esperanza, pero con mucha conciencia. El tango con Discépolo deja de hablar del hombre y de la mujer, de la relación amorosa, para hablar del mundo que lo rodeaba. Mucho más lo va a hacer con su tango más famoso y uno de los más famosos aún hoy en el mundo, que es Cambalache, compuesto en 1934, donde condensa su mirada crítica sobre el siglo XX, que recién empezaba, tenía 34 años, pero él ya decía que iba a ser un siglo perdido, problemático, febril, una provocación absoluta. Tiempos de censura, de pactos con el fascismo. En la 1934 gobernaba uno de los dictadores más oscuros de la Argentina, que hasta intentó matar senadores. Él cantaba lo más terrible en una denuncia en clave poética que dice: el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también,
que siempre ha habido chorros, ladrones, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez. Pero es que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. Bueno, después sigue, ¿no? Los inmorales nos han igualado y todas las cosas maravillosas que dice Cambalache. Fue prohibido en varias emisoras. Era de un nihilismo que escandalizaba tanto como escandalizaba su lucidez, porque estaba diciendo algo que todos sentían. Discépolo no creía que todo fuera igual, pero denunciaba que el sistema se había encargado de que pareciera que lo era. Su mirada no era cínica, sino muy ética. Él pensaba que podía ser de otra manera. No quería que fuera así. Estaba denunciando que era así. Un cambalache, para el que no sabe, es un lugar donde se vendía de todo. Por eso él dice la Biblia junto al calefón. Un cambalache era un comercio en el que se podía vender cualquier cosa. Cambalache fue sumamente exitosa. Se grabó en el 34 por Sofía Bozán, en el 35 por Ernesto Fama, en el 55 y 64 Julio Sosa, en el 56 Tita Merelo, Edmundo Rivero también, Libertad Lamarque en el 79, Caetano Veloso, Joan Manuel Serrat, la banda de heavy metal Hermética, Julio Iglesias, León Gieco, Andrés Calamaro, Luis Eduardo Aute, Rafael, Ismael Serrano, Javier Calamaro. Bueno, Cambalache ha sido grabada y grabada y grabada y ha aparecido también en varias películas. Luego escribió otros tangos igualmente desoladores y los invito a que los busquen. Uno dice, uno busca lleno de esperanzas el camino que nunca llega. Cafetín de Buenos Aires, donde dice que el encuentro con amigos es lo único en la vida que se parece a la madre, porque todo lo demás es desolación. Esto fue en 1948. Ahí se fue a lo más melancólico, empezó a hablar del amor perdido, con la nostalgia y el desengaño social circundante. Pero incluso en los tangos románticos nunca se alejaba de lo colectivo. El dolor del individuo era siempre síntoma para Discépolo de un mundo herido. Escribió piezas como dramaturgo y para cuando viene el peronismo empieza a vincularse muy fuertemente por primera vez con una causa política. En el medio conoce a la que va a ser la única mujer de su breve vida, Tania, con quien compartió la vida, el escenario y la resistencia. Ella era cantante de cuplé española, había llegado a Buenos Aires en los años 20, se habían conocido en el 27 y no se separaron hasta la muerte de él. Fue su sostén afectivo, su confidente y su socia artística. Ella fue la gran intérprete de sus tangos, con una voz grave que abrazaba cada palabra escrita para el dolor. Hay que recordar que, si bien Gardel llegó a cantar algunos de los tangos de Discépolo, Gardel muere en el 35 y muchos de estos tangos no llegaron a ser cantados por Gardel y quedaron huérfanos un poco a que los cante muchos grandes cantores y muchas grandes orquestas, pero no el más grande de todos, ¿no? Tania veía en él la reparación histórica de las clases populares, la apuesta a la dignidad por los obreros, por los que siempre habían quedado afuera y por eso cantaba. Y ellos encuentran juntos al peronismo, que para ellos representaba todo esto. Y él se juega públicamente, escribe artículos, da entrevistas defendiendo al peronismo, apoya a la Fundación Eva Perón. Esto hace que los reaccionarios de la derecha cultural más tradicional lo detesten. Muchos amigos le sueltan la mano y comienzan a llamarlo obsecuente, demagogo y vendido. Pero él no actuaba, él creía sinceramente lo que decía y como siempre lo hacía con elegancia y mucho dolor. Aun cuando perdía invitaciones, cuando las radios lo silenciaban, él seguía. En el medio estrena una película muy exitosa llamada El hincha, dirigida por Manuel Romero, una comedia pero con su estilo, en el que lanza una suerte de reivindicación y a la vez crítica a algo que después sería muy trágico en la Argentina, que es el hincha fanático del fútbol. Él actúa, es el protagonista, interpreta a un enfermo del fútbol capaz de sacrificar todo por su club, aunque eso implique meterse en líos cada vez más absurdos. La película, por supuesto, fue escrita por él y era una sátira social sobre la pasión, la irracionalidad y la manipulación colectiva.
También en el 51 empieza lo que sería su tumba popular, que es el personaje Mordisquito. Esto lo hizo en la campaña presidencial de Perón para la reelección, y él empieza a escribir y a protagonizar un programa de radio cortitos que se llamaban Pienso y digo lo que pienso. Eran breves monólogos dramáticos en los que Discépolo discutía con un interlocutor ficticio, un ciudadano común, escéptico, cínico, de clase media resentida, llamado Mordisquito. Era el retrato de ese argentino que se quejaba de todo pero que no hacía nada para resolverlo, que despreciaba al cabecita negra, al morocho desde el colectivo, que hablaba de moral pero no pagaba impuestos, que acusaba a Perón de dictador mientras aceptaba los beneficios que Perón le daba desde el Estado. Era una caricatura, pero también un espejo, y por eso le dolía a mucha gente. En cada emisión, Discépolo le hablaba a Mordisquito como si fuera un amigo equivocado, no un enemigo. Le señalaba sus contradicciones, lo interpelaba con mucha ironía, pero también con afecto. No había ningún odio en la discusión entre Discépolo y Mordisquito. Había mucho dolor y mucha decepción. Mordisquito, decime una cosa. Vos querés que todo cambie, pero sin que te molesten, ¿no? Querés justicia, pero que no la reciba el otro primero, ¿no? Y así incomodaba a una gran parte de la sociedad. Los programas causaron un revuelo enorme, el gobierno lo celebró, la oposición lo denunció como propaganda, los intelectuales liberales que habían admirado a Discépolo en su crítica social de la dictadura lo tildaron de oficialista y panfletario. Sin embargo, él no se desdijo. Dijo incluso: prefiero perder la admiración de los tibios antes que callarme frente al hambre del pueblo. Fue una herramienta de pedagogía política en clave de humor. El peso emocional de esa serie fue enorme. En cada entrega Discépolo se dejaba el alma, hablaba con la voz de quien sabe que no lo están escuchando los convencidos, sino a los que más cuesta convencer. Y esto fue su despedida, su último momento público. Poco después, la tristeza empezó a hacer nido. Tanto ataque recibido, el exilio emocional al que lo empujaron muchos de sus colegas, la certeza de que su arte ya no era bienvenido en ciertos círculos, fue minando su ánimo. No se defendió, no se retractó, siguió escribiendo tangos en los que asumía ese dolor con estoicismo, pero le empezó a pegar en el cuerpo. Ya no era el mismo para fin del 51, se le había hundido la mirada, caminaba con los hombros caídos y la voz muy fatigada. Estaba quebrado. El costo de haber tomado esa posición, de haber jugado por los que no tenían una voz, lo había empujado a un aislamiento total. Le habían retirado el saludo prácticamente todos sus colegas, incluso quienes habían hecho mucho dinero cantando sus tangos. Las radios que antes lo aplaudían ahora lo habían silenciado. En los cafés literarios su nombre o no se decía o se decía con desdén. No se sabe de qué enfermó. Se fue apagando. Tenía una hipertensión severa, un insomnio crónico y una tristeza que no podía disimular. Dejó de comer. Tania contó que en las últimas semanas apenas dormía 2 horas por noche y que lo invadía una angustia sorda. Tenía solo 50 años cuando el 23 de diciembre de 1951, en su casa de la calle Callao, murió repentinamente de un ataque cardíaco. La noticia sacudió al país. El velorio fue multitudinario, de esos pueblos que no parecía darle una voz, pero que sí lo estaba escuchando. Lo enterraron en el cementerio de la Chacarita, el más popular, en el mismo que está Tita Merelo, en el mismo que está Gardel, en el mismo que está Perón. Y su entierro reunió a miles de personas, trabajadores, obreros, empleados y mucha mujer que le llevaba flores y lloraba en silencio. En esos días Evita también estaba muy enferma y ella escribió una carta que decía: Discépolo no murió, su palabra seguirá diciendo lo que muchos no se atreven a decir. Discépolo dejó una obra muy breve pero inmensa. No escribió cientos de tangos, apenas unos 20, 30, pero cada letra suya carga una densidad emocional y una conciencia crítica que atraviesa generaciones y sigue interpelando al día de hoy. Es muy difícil en el tango que vos encuentres canciones que se sienten tan actuales y que puedan ser reversionadas por músicos de rock, por traperos o por quien sea, que no sean las de Discépolo. Hace poquito, en una nota personal, yo fui a ver a Los Piojos, una de las bandas más convocantes de Argentina, en un recital en el que había como 80.000 personas, y cuando cantaron Gira, Gira, el público explotó. Explotó como si fuera un éxito pop.
Su figura sigue dividiendo aguas, como te decía, mi abuelo lo detestaba, aunque admiraba su obra musical, o lo odiaba como persona. Mi abuelo era profundamente antiperonista. Nadie puede desconocer que era lúcido y adelantado a su tiempo, pero para muchos ensució con la política y con lo que hacía con Mordisquito. Pero ni siquiera los detractores pueden negar que tuvo el coraje de decir lo que pensaba, cuando hubiera sido muy cómodo para él callar. Fue el poeta de la desilusión que nunca se rinde, el hombre que entendió que la derrota puede ser digna si no se traicionan los principios. El que se animó a hablarle al mordisquito que todos un poco tenemos adentro, ese que se queja pero no se juega, y que dejó escrito como advertencia y testamento que cuando el mundo se vuelve cambalache, lo peor que se puede hacer es mirar para otro lado. Qué chulo, qué chulo. ¿Sabes que cuando cuando empezaste a describirlo, pensé en Cambalache, pero no estaba segura que fuera, o sea, no recordaba si había leído alguna vez el autor, porque yo Cambalache la escuché justo con Calamaro. Y entonces después lo busqué en la versión tango y la escuché en versión tango, pero no me acordaba el nombre. Pero cuando empezaste a describirlo fue como, claro que tiene que ser de esta misma persona, porque si te dice que el mundo ha sido y es una porquería, es una gran frase. Sí, fíjate que creo que este ha sido el más dispar, a reserva de lo que piensas, porque me queda esta sensación de que Lara sí la pasó mal, sí tuvo ausencias, sí le escribió al amor y está muy hermoso lo que escribió y todo, pero no siento que Lara tuviera esta intensidad en cuanto a transmitir más allá de una cuestión que no es menor. Sí, hablar de las relaciones personales y humanas está muy lindo, pero no hubo o por lo menos no encontré, igual y me quedé corta en eso, pero no encontré ningún impacto más allá. Y con él me gusta mucho la gente que, ya lo habíamos hablado, ¿no? La gente que es congruente, pero la que se arriesga, en el sentido de, no solo soy una persona que escribe tangos o que canta, tengo un impacto social. Desde ese entonces ya ver el impacto social que tenía lo que él dijera. Pero vos sabés que entiendo a dónde vas, pero yo sí encuentro en algo que es muy profundo y que trasciende quizás eso puntual, que es que en los dos encontrás, por lo que sea, uno a veces intenta, y nosotros muchas veces intentamos intelectualizar cosas que tienen que ver con la emoción y el sentimiento, y Agustín Lara es un tipo que si vos pensás en el bolero, vas a pensar en Agustín Lara antes que cualquiera, y sus letras siguen teniendo actualidad y se siguen trayendo a la actualidad. Y eso pasa con Discépolo y el tango, y no pasa con muchos otros. Entonces creo que hay un encuentro en los dos como poetas y como intérpretes del humor social para escribir algo más allá de ese momento. Algo que ya sea desde el amor o desde el desdén y la desilusión, algo que se sigue trayendo encima, algo que de alguna manera nos interpela. Y yo en eso, por eso lo elegí a Discépolo. Yo le veo esa similitud. Después, claro, hay matices muy grandes, pero sí le veo esa similitud. Creo que ese es como más mi punto en los matices de hablar del amor es más universal, hablar de las relaciones es más atemporal, porque al final pues es una emoción que se comparte y que trasciende tiempos, pero que una canción escrita en los 40, hablando de cuestiones más políticas y más sociales, pueda ser vigente en los 2025, me parece, o sea, el Cambalache tú la escuchas y le cambias del siglo XX al siglo XXI y sigue funcionándole cada parte. Entonces, qué desastre, ¿no? Lo que hemos sido. Es más, creo que estamos peor. Creo que era mejor el mundo cuando él escribió Cambalache que ahora. Entonces, eso me parece muy, muy profundo, pues, y la gente que se clava en eso, que se arriesga. Creo que ahí había un arriesgue personal y un arriesgue profesional, como ya se vio, a decir y a tomar posturas. Hasta donde encontré, insisto, igual y no encontré esa parte, pero hasta donde encontré, Lara no tuvo ese posicionamiento político explícito, porque al final todo es político, ya lo hemos hablado, pero me gustó y me dieron muchas ganas de escuchar otra vez. Bueno, trata de escucharlo cantado por Gardel, porque las que hay son maravillosas, pero hay una que enlaza los dos episodios que la dejé ahora para la conclusión,
que se llama ¿Qué bachaché? O sea, ¿qué vas a hacer? Y la gran intérprete Ah, no, a ver. Sí, la gran intérprete, perdón, retomo. La gran intérprete fue Tita Merelo, tanto que parece que la hubiera escrito ella, pero es de Enrique Santos Discépolo, y la canción está escrita para una mujer diciéndole a un tipo que la tiene harta, y es muy graciosa. Le dice, piantá de aquí, andate, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete amurada, o sea, harta, no puedo más pasarla sin comida, ni oírte a vos decir tanta pavada. ¿No te das cuenta que sos un engrupido, o sea, un engañado? ¿Te crees que el mundo lo vas a arreglar vos si aquí ni Dios rescata lo perdido? Piantá de aquí, o sea, andate, hacé el favor. O sea, y le dice, me tenés cansada, o sea, de lo único que hablabas es del mundo, el mundo no va a cambiar, o sea, tu conciencia me tiene harta, trae comida, o sea, es el desdén absoluto, es maravillosa, es muy graciosa, y Tita Merelo la cantaba divino, pero sí, Discépolo lo hace reír y hace reflexionar, y para mí sigue muy, muy, muy vigente. Lo que pasa que el tango tiene algo que es como el whisky. Esto lo dicen en el Eternauta. El tango es como el whisky. Uno le descubre el sabor de grande. Pero es maravilloso, la verdad, y Discépolo es. Por cierto, vamos a ver esa serie el fin de semana. La tenemos. Te va a gustar mucho. El fin de semana. Te va a gustar mucho. Y voy a buscar a Tita Merelo cantando esa canción, porque sí me dieron muchísimas ganas. Y claro, Agustín Lara, Noches de Ronda, si van a tener una noche de ronda, mézclenle a Agustín Lara con Discépolo. A mí me parecen muy emocionantes las canciones de Lara, y no me gusta el bolero a mí, no me gusta, no me aburre, pero cuando escucho esas letras y escuchás, es difícil ponerle, el amor es universal y el desamor es universal, pero ponerle palabras muy precisas es muy difícil, y Lara lo lograba. Y simples, ¿no? Que eso es lo que lo hacía él también, era como muy simple en su narrativa, no simple desde algo malo, sino al contrario, desde algo muy profundo y en una sencillez, ¿no? Entonces, pues totalmente. Qué hermoso que nos pusimos así, muy, muy de que noche de rondesco. Acuérdense de ir a seguirnos, de ponerle su like, de ponerle su comentario, de recomendarnos personajes. Hay bastantes, no bastantes, pero hay un buen número de gente recomendando cosas que están bien interesantes, las tenemos muy en cuenta. Manden más recomendaciones. Y recuerden que en Patreon, si se suscriben, pueden ver este contenido completo que ustedes les quedarán 40 minutos. Acá tenemos 52 y van a ver algo muy interesante, que es la segunda pelea con la luz que hemos tenido. Habíamos tenido una muy famosa que casi nos cancelan. Esta es la segunda pelea con la luz y solo la van a poder ver en Patreon. En esta, creo que estuvo más cerca de la cancelación que la anterior. Sí, porque hubo un momento que ese señor peleándose con esa abertura, basta ya. Era una versión, si me permiten, de el viejo gritándole a la nube, pero ahora el viejo gritándole a la puesta de sol. No, si me permiten, quiero que vean, después verán el contenido en Patreon, pero quiero que vean contra qué estaba peleando y lo que tuve que hacer, ¿no? O sea, tuve contra que un rayo de sol. Exactamente, que me estaba dejando ciego, y al público también. Y eso lo van a poder ver en Patreon, cómo lo resolví, además de todo lo que estuvimos charlando antes de empezar el Patreon de Herejes el Podcast, acuérdense. Vayan para allá y acuérdense que cuando vayan a vernos en 8MKM, pónganle ahí que no están por herejes, que están por 8MKM, aunque sea el canal de herejes. Lo sabemos porque va a ser en el video, pero quiero leerlo, me gusta mucho leerlo. Entonces, vámonos si les parece y nos vemos pronto cuando completemos de nuevo estos 8,000 kilómetros con nuevas historias que nos demuestran que en el fondo no somos tan tan distintos como pensamos, y que el mundo fue y será una porquería. Ya lo sé. Adiós. Vámonos.